seguimos atentos y preocupados a la situación en Israel, país que declaró estado de guerra luego de un intenso bombardeo que dejó, según diferentes fuentes, entre 22 y 26 muertos y 500 heridos. Estamos a esta hora contactados con Sivan Gobrín, chilena, que se encuentra en Israel. Sivan, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días, Rafael, ¿cómo están? Muy bien, Cambiaron los Sivan. números, ¿Sí? ya van confirmados recién más de 40 muertos y arriba de 800 heridos y seguramente van a haber más en los próximos minutos. Sí, estoy leyendo Haaretz, que todavía me da 22 al menos. En todo caso, ¿dónde vives tú? Yo vivo en la ciudad de Kfar Saba, que es en el centro del país, como a 30 kilómetros de Tel Aviv, Como a 30 kilómetros hacia el oeste. hacia el norte, hacia el noreste de Tel Ya, Aviv. perfecto, perfecto. ¿Cuál es la situación en el lugar donde tú vives? Bueno, hoy la verdad es que nos levantamos a las 6:30 de la mañana, fin de semana, un poco, digamos, nerviosos. Escuchamos la sirena, agarramos a los niños, los llevamos al refugio que tenemos en el -1 de mi edificio. Y cuando volvimos al departamento no entendíamos muy bien lo que estaba pasando. Y ahí, bueno, cuando vi las noticias, vimos que ahí habían cientos y cientos de cohetes que habían sido disparados a todo el país y que junto con eso habían terroristas del grupo terrorista Hamas infiltrándose dentro de territorio israelí y que hasta ahora todavía siguen tomándose diferentes kibutzim, diferentes ciudades, pueblos aledaños a la Franja de Gaza, disparándole a la gente en la calle a quemarropa, secuestrando, intimidando familias y bueno, el ejército está trabajando para controlar la situación. Sí, hay información del propio Haaretz que dice um, Palestinian Islamic Jihad says it's holding several Israeli soldiers captive. ¿Está también metida la yihad islámica de Gaza? Mira, por ahora jamás ha sido el que se ha atribuido oficialmente el ataque, pero también, o sea, no se descarta que haya apoyo por atrás de Hamas. También Hezbollah en su momento, hoy durante el día ya llevamos casi 9 horas de este ataque Ujú. sorpresivo que nadie se esperaba. Hezbollah desde el Líbano también apoyó la situación. Sabemos que Irán también por atrás está apoyando, pero el terreno lo está haciendo Hamas. Claro, claro, para que la gente que no escucha lo sepa, Hamas y la yihad islámica actúan dentro de Gaza, mientras que Hezbollah es un movimiento libanés prosirio apoyado por Irán porque son chiitas, al contrario de Hamas que son sunitas. También hay información, tú lo decías, del apoyo que le ha dado Mahmoud Abbas desde Cisjordania, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que tiene muy malas relaciones con Hamas. ¿Qué ha dicho del ataque? Yo, por lo menos hasta ahora, no he leído una declaración oficial por parte de él. Ya. La estrategia que ha delineado el gobierno, refugiarse mientras haya riesgo, ustedes tienen protocolos en todo Israel ante una Sí, sirena de ataque aéreo. ¿Qué más se les ha dicho? Porque tú nos dices que ya volviste a tu departamento. volví a mi departamento en caso de que haya otra sirena, que espero que no, tengo que volver a bajar, esperar 10 minutos adentro y después ya puedo volver a subir. Ahora, los protocolos son diferentes dependiendo de la zona de Claro. riesgo. Nosotros, por ejemplo, recibimos ya información que mañana no hay clases, obviamente, que si uno trabaja en un lugar donde no tenga un refugio cercano tampoco irá al trabajo, se cancelan todas las actividades, digamos, públicas, pero la gente que vive en las ciudades aledañas a la Franja de Gaza, que todavía tiene terroristas dando vueltas por las calles de su casa, no pueden salir de los refugios, tienen que encerrarse con llave. Hay información de civiles y militares capturados por estos grupos infiltrados. Sí, hay información, no hay un número final ni oficial por parte del gobierno, jamás da sus propios números, pero yo prefiero confiarme en lo que dice el gobierno israelí, pero sí hay información sobre secuestros. Sivan, todo ciudadano israelí es un soldado de primera. Todos los ciudadanos de Israel hacen el servicio militar y se entrenan periódicamente una vez por año. He visitado Israel varias veces, uno ve a jovenzuelos ya con su uniforme y sus armas. ¿Tienen ustedes en tu ciudad algún protocolo o alguna medida preestablecida por la cual deban ir al frente, ir a buscar armas y combatir a los... ¿Es esa una eventualidad? ¿Te podrían llamar a ti a hacer eso? No,
No, porque primero que hay dos tipos de cosas. Una cosa son los soldados, digamos, que están en servicio y no todos los soldados están armados, Ujú. depende en qué unidad sirvan en el ejército. Está la policía, como en todo el mundo, y Sí. hay civiles que viven en ciertas zonas o que tienen ciertos trabajos o que trabajan en ciertas zonas más peligrosas que tienen permiso de porteo de armas. Yo no lo tengo, a mí nadie me va a llamar al frente. Ujú. En mi caso no tengo ningún tipo de permiso para portar armas. Otra vez, están llamando reservistas oficiales del Ya. ejército de Israel, se está desplegando la policía, está lo que se llama la unidad de policías de frontera, pero no civiles así de nada, digamos. Ya. ¿Cuáles son según las noticias que circulan en Israel, cuáles son los focos más complejos? Yo leía que la ciudad de Rahat, donde hay apenas 10 colonos israelíes, está en serios problemas precisamente por la infiltración de grupos terroristas. Tienes diferentes ciudades. Bueno, tienes la ciudad de Sderot, que es la que está más pegada a la franja de Gaza, que es la que Ujú. recibe más cantidad de misiles. Tienes toda la parte de Ofakim, Netivim, o sea, hay Nefilim. kibutzim, hay ciudades más grandes, más pequeñas, que en lo que se llama de Gaza envelope, digamos en inglés o tefasa en hebreo, que es como una especie de sobre, ya tiene como la forma de un sobre, que es la zona aledaña a, a la franja de Gaza, que es territorio israelí. Ujú. La cúpula de hierro Y bueno, también funcionó. viven obviamente árabes israelíes. El sistema de protección anticohetes que combina radares y misiles de tierra-aire, ¿funcionó, operó en esta oportunidad? Sí, el Iron Dome, la cúpula de hierro, que es el sistema de intercepción de misiles que tenemos, por supuesto, si no el escenario hubiese sido mucho más trágico. O sea, el Iron Dome tiene un Ujú. 97% de efectividad para interceptar misiles. Sí hubo algunos misiles que cayeron en ciudades como en Ashkelon, que es cerca de Gaza. Hubo un edificio en Tel Aviv también que sufrió daños. Pero dentro de la cantidad hay más de 3.000 misiles que fueron disparados. O sea, el rango de error, el margen de error es muy pequeño. Ujú. ¿Haifa no recibió ataques que normalmente es blanco también? No, Haifa por ahora no, Haifa está más al norte. Piensa que Ujú. Haifa está desde donde estoy yo, por lo menos a 60 kilómetros hacia el norte. Haifa, en un eventual, y esperemos que no, ataque desde el Líbano, sí podría ser blanco Sí. de ataques, pero desde la Franja de Gaza un poco más difícil. Ya, o sea, los ataques se han concentrado entonces hacia Tel Aviv, las zonas más pobladas, y Tel Ashkelon, que Aviv, la zona central, Jerusalén. Jerusalén también tuvo hoy día sirenas en la mañana. cayeron cohetes sobre Jerusalén, Interceptado. ya que los lugares sagrados son fuente de conflicto y de disputa siempre. Eh, ¿Hay información sobre daños en Jerusalén, la ciudad vieja de No, Jerusalén, los alrededores? no hay información, no hay información sobre daños dentro de la ciudad vieja, pero sí hay también todas las actividades, todo lo que es vida social, colegios, mañana también están suspendidas en la zona de Jerusalén. Ahora están las instrucciones, digamos, del ejército en general y de ahí, bueno, cada municipalidad lo aplica a sus ciudadanos y da las instrucciones del caso. Ya. Primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ahí estamos viendo imágenes en directo de bombardeos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho, estamos en guerra y vamos a ganar. ¿Entregó alguna luz sobre el cronograma o las acciones que va a tomar Israel en las próximas horas? No, el gabinete de seguridad que tenía que haberse reunido a las 5 de la tarde, que todavía no son las 5 de la tarde, se reunió a la 1. Y a nosotros o sea, nosotros los civiles no sabemos, digamos, cuál es la planificación del ejército. Ujú. Pero sí Netanyahu fue muy firme y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, también fueron súper firmes y súper categóricos en decir, esto no es una escalada, esto no es una operación militar, esto es una guerra declarada por Hamas. Ujú. Y Sin la tenemos que embargo, ganar, porque es terrorismo. acá el propio Haaretz, el diario israelí Haaretz, dice que altos oficiales de seguridad israelíes habían estimado la semana pasada que Hamas deseaba evitar una guerra. Hay un problema de la inteligencia militar israelí, suele ser reputada como una de las mejores del mundo. ¿Hubo un problema de inteligencia acá?
Yo me imagino que algo, o sea, para haber tenido este tipo de ataque tan sorpresivo, algo tiene que haber fallado y me imagino que eventualmente va a haber una comisión, como siempre se hace, que va a investigar todo lo que está pasando. Sí, cabe destacar que en los últimos días, las últimas semanas, Israel estaba en conversaciones con Arabia Saudita para normalizar relaciones Ujú. y eso claramente a Irán y al resto de nuestros enemigos no les gustó mucho de seguido con los otros acuerdos que tenemos con el resto de los países del Golfo. Pero eso son suposiciones, esas son cosas que se ven en la prensa, no solamente en Haaretz, hay otros diarios también que hablan de lo mismo. Y algo, obviamente algo tiene que haber fallado porque no puede ser. Me imagino que lo van a investigar y el que sea responsable va a tomar cargo de eso. Hay información también de que habría víctimas dentro de los oficiales de policía. ¿Eso se ha confirmado dentro de Israel? Víctima, perdón, eso se cortó un poco, me dijiste víctima en la Que policía. habría algunas de las víctimas fatales serían oficiales de policía. Puede ser, lo que pasa es que no se han confirmado los nombres de todas las víctimas fatales porque piensa que todavía hay zonas en que no se sabe, que todavía hay terroristas dando vueltas por ahí que no sabemos realmente cuántos muertos hay. Sí sabemos la cantidad de heridos porque los hospitales en el sur, el hospital principal de la ciudad de Beersheba, que es la ciudad más grande del sur, está recibiendo constantemente heridos, casi todos de gravedad. Había, de hecho, quiero destacar, había una fiesta anoche, como una fiesta en el desierto, como una especie de rave, fiesta electrónica, y hoy en la mañana, digamos, cuando la gente todavía estaba en la fiesta, los terroristas entraron ahí y la gente se tuvo que esconder, salió escapándose. Hay mucha gente que está desaparecida de esa fiesta, muchos jóvenes desaparecidos. Entonces hay mucha información que ni siquiera las familias tienen y que están esperando, digamos, recibir pronto. Si van históricamente hablando, cuando se han producido este tipo de hechos, y me refiero a la captura de soldados israelíes y de civiles, normalmente las negociaciones se pueden extender por meses o años. Incluso yo recuerdo un soldado israelí cuyos restos, los restos de ese soldado demoraron 2 años en ser devueltos a Israel después de una ardua negociación con Hamas. ¿Tú ves como posible que ahora que hay información preliminar de soldados y de civiles capturados por los milicianos palestinos de Hamas? ¿Tú crees que esto pueda llevar nuevamente a negociaciones de largo plazo e intercambio de prisioneros como se ha hecho antiguamente? Súper buena tu pregunta, Rafa. Yo espero que no. Espero que esto se solucione mucho más rápido, que no tome años como el caso de Gilad Shalit, por ejemplo, el soldado israelí es un símbolo, digamos, Ujú. en el tema. Yo espero que esto se solucione pronto y vamos a ver, nosotros vivimos el momento a momento, el día a día, no sabemos qué camino va a tomar este conflicto, esta guerra. No sabemos cómo se va a manejar, no sabemos qué es lo que va a pasar, cuánto va a durar. Entonces, decirte qué va a pasar con los secuestrados, no sabemos ni siquiera cuántos son todavía ni en qué estado Ujú. están. Así que me imagino espero que el gobierno pueda manejar eso con más rapidez que el resto de los casos. Se tienen novedades de actuación de la Fuerza Aérea Israelí. Básicamente, Hamas se refugia en Gaza. Gaza tiene una pared que la rodea. Yo recuerdo el año antepasado con una ofensiva con tanques, pero el problema de disparar con artillería es que se confunden civiles con milicianos y es imposible separarlos. Mientras que con la aviación israelí se pretende atacar a los puntos donde domina Hamas. ¿Está operando la Fuerza Aérea Israelí? Por ahora sí, bueno, milicianos son terroristas. La fuerza por ahora, el ataque es solamente a través de la Fuerza Aérea que está atacando puntos específicos de Hamas. Ya se han hablado de varios puntos neurálgicos donde habían fábricas de armas, por ejemplo, Ujú. explosivos que iban a ser después lanzados obviamente contra Israel. Lamentablemente el tema de los civiles dentro de la Franja de Gaza obviamente es un problema porque son usados como escudos humanos por parte de los terroristas. Y Israel siempre ha sido muy cuidadoso de bombardear donde hay información terrorista y no como objetivos civiles. Y eso me importa mucho que quede claro también. Sí, sí, porque la Unión Española se ha declarado profundamente preocupada por los ataques israelíes contra Jenin, que es uno de los lugares donde con mucha frecuencia tenemos este tipo de hechos y que además
dificulta mucho la operación terrestre. Yo recuerdo que en Rafah también ocurrió lo mismo en Gaza, que entrar con una operación terrestre es altamente riesgosa porque significa combate urbano, casa por casa. Sí, el tema, bueno, Jenin, para la gente que está viendo, es Sí, para el otro lado, es Cisjordania. en Cisjordania, exactamente, y eso se ha convertido también en un nido de terroristas, y eso es sabido, ¿ok? Y el objetivo de operaciones antiterroristas de Israel en el día a día es buscar terroristas, ¿ya? Y por otro lado, obviamente nadie quiere que haya bajas ni civiles de los palestinos, ni civiles de nuestros soldados, por ende, Israel siempre va a tratar de evitar una incursión por tierra. Bueno, si es necesaria la van a hacer, pero es el último recurso, por eso siempre se recurre a el aire, la Fuerza Aérea, que sabe exactamente dónde están los objetivos terroristas. ¿Hay alguna, se ha registrado una, ¿cómo decirlo? Se ha vuelto peor la relación con los palestinos desde la llegada de Benjamín Netanyahu. Recuerdo que hace, creo que 5 días, dijo que Hitler no quería matar a los judíos, pero que fue el mufti de Jerusalén el que lo convenció. Algo que él ya había dicho antes y que lo había negado la propia Angela Merkel cuando era primer ministro, cuando era canciller alemana. Y me parece, desde acá, digamos, y por eso te lo pregunto, que la retórica ha ido en ascenso tras la llegada de Benjamín Netanyahu al poder. A ver, con respecto al tema del mufti de Jerusalén, efectivamente, él se reunió con Hitler, hay una foto. Sí. ¿Ya? Él viajó a Alemania y él fue el que le dio, entre comillas, como luz verde a Hitler para llegar hasta lo que era en ese momento el mandato británico a Israel, que estaba gobernada por los ingleses, pero sí hubo luz verde, sí hubo un tema ahí. Ahora, con respecto a Netanyahu, o sea, yo creo que a los palestinos, al liderazgo, prefiero decir liderazgo palestino terrorista y no todos los palestinos, porque no todos lo son, o sea, son víctimas de sus líderes, no les gusta ningún tipo de liderazgo que haya en Israel. Si su objetivo siempre va a ser eliminar a Israel del mapa, o sea, ¿cuál es el objetivo ahora de infiltrar terroristas? Ahí te queda claro que no les interesa la paz, no les interesa la coexistencia de dos estados, no les interesa. A ver, 2 cosas. Primero, la reunión del mufti mufti de Jerusalén y de Hitler es innegable. Hay, como tú dices, fotos. Sin embargo, en Mein Kampf ya Hitler había dicho que quería expulsar y tener el control de lo que habían permanecido en poder de los judíos después de la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania fue tratada como único culpable. Digamos, el odio de Hitler por los judíos es muy anterior a su reunión con el mufti. Eso en primer lugar, para hacer la precisión histórica. En segundo lugar, tú me estás diciendo entonces que el liderazgo de los palestinos, y te refieres al liderazgo completo, de digamos, no, de Hamás. Estás excluyendo a Mahmoud Abbas. Estoy excluyendo a Mahmoud Abbas porque el estatus de relaciones que hay con Israel, o sea, entre la Autoridad Nacional Palestina, que está en Cisjordania, e Israel, hay un tratado de cooperación de seguridad. O sea, cuando hay operaciones antiterroristas, es coordinado con la Autoridad Nacional Palestina. Cuando Correcto. el ejército entra allí, está coordinado. Hamás es un grupo terrorista. Israel no puede negociar con un grupo terrorista. No se negocia con terroristas. ¿Y cuál es la razón de que, pese a los ataques que ha habido contra Gaza en los últimos años, Hamás no pueda ser destruido? ¿Por qué Hamás no puede ser destruido? Porque Israel se ha encargado de bombardear objetivamente, digamos, todos los puntos terroristas, pero no siempre se puede todo, porque hay civiles entre medio usados como escudos humanos y ese no es el objetivo. O sea, si hubieran querido ya podrían haber arrasado hace mucho tiempo, pero no lo hacen porque hay un tema ahí de criterio, hay un tema ahí de que hay gente viviendo y un tema que Hamás está respaldado por Irán. Sí, yo entiendo el punto. Lo que me resulta disonante ahí es que Hamás gana las elecciones en Gaza igual. Sí, es un problema, obvio. O sea, tiene el respaldo de la población. Como se dice. Tiene el Lo que respaldo. pasa es que tienes que pensar también que Mahmoud Abbas por su parte ya está más viejo y ya lleva mucho tiempo, ya lleva 16 años o más, 20 años en el gobierno, que tendría que haber sido de menos. O sea, es una dictadura la que tiene Hamás ahí. Muy bien, muy bien. No, pensaba
por la razón de la que siguen ganando, siguen teniendo respaldo de la población Pero no han tenido Gaza. elecciones. Pero no han tenido elecciones. No, Fue pues una de vez hecho en en las 2005. elecciones echaron a la autoridad palestina, por eso te lo preguntaba, ganaron. Pero fue hace tiempo, Sí, sí. fue hace tiempo, sigue siendo una dictadura. Sí. Estamos de acuerdo en la crítica a Hamás, Sivan, no hay ningún problema con eso. Sivan Gobrín, chilena residente en Israel. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado en Muchas Chilevisión. gracias, Rafael. Que tengas una muy Gracias. buena jornada, que todo salga bien. Gracias. Muchas gracias.